Amigos, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos en este espacio Mira al Frente, que procura una mejor educación vial, una atención permanente a lo que nos pasa en nuestro entorno, para estar pendientes de la seguridad de nuestra vida, para la seguridad de nuestro alrededor también. Y el tema del tránsito es muy amplio con los propios desafíos que esta corriente vehicular implica, en donde hay muchos actores inmersos: el ciudadano, el conductor, el peatón, el transportista, la entidad pública y las autoridades que están delineando las estrategias y controlando que estos procesos se cumplan. Nuestra intención es también dialogar en este espacio con autoridades que están promoviendo este cambio y ahora frente a un nuevo desafío, con un nuevo gobierno y nuevas autoridades recientemente designadas, como usted lo conoce muy bien. Le damos la bienvenida al director nacional de la Agencia Nacional de Tránsito, el doctor Adrián Castro. Bienvenido, doctor, a este espacio en Mira al Frente. Gracias por su tiempo, por su atención también. ¿Cómo está? Gracias, Andrés. Un placer saludarle a usted, a todos los amigos que nos escuchan desde sus casas, sus hogares, oficinas, este momento. Así que a las órdenes y es un gusto. Bueno, y la primera pregunta: ¿cómo llega esta llamada, este mensaje de texto, diciéndole, proponiéndole, mira, Adrián, hay esta posibilidad, ¿qué te parece? ¿Estás interesado? ¿Cómo surge? ¿Quién hace ese contacto para que llegue a la dirección de la ANT? Bueno, Andrés, en realidad hubo ya una experiencia que tuve dentro de la empresa pública de movilidad de la ciudad de Cuenca hace algunos años atrás. Trabajé dentro del equipo del ministro actual, Marcelo Cabrera, y evidentemente la relación del ministro Marcelo Cabrera con el presidente Guillermo Lasso en esa conversación inicial, cuando habían resuelto establecer autoridades ya dentro de los diferentes brazos del MTOP, consideraron pues que la Agencia Nacional de Tránsito es de vital importancia para el país por un tema de seguridad vial y más. Y al ser así, pues se pensó justamente en un cambio institucional hacia una Agencia Nacional de Tránsito 100% técnica, 100% apolítica, sino más bien concentrada en los temas fundamentales del país y en obviamente conseguir las metas que son la reducción de las tasas de mortalidad, de lesiones y de siniestros dentro de nuestro país, que es lo que fundamentalmente nos interesa, y apuntar hacia una Agencia Nacional de Tránsito siempre moderna, digitalizada, que es básicamente la propuesta que yo siempre he mantenido y en la que en su momento pude realizar dentro de la ciudad de Cuenca. Y he empezado, doctor, con una estrategia que propone sanear, limpiar la casa adentro de la Agencia Nacional de Tránsito y a nivel nacional. Y ese reto de poder enfrentar y limpiar todas estas mafias enquistadas o sistemas de corrupción, como usted lo ha descrito, anteponiendo la denuncia en la Fiscalía, será uno quizás de sus mayores desafíos, y lo describo así, lo observo así, porque ha sido una de sus primeras acciones. ¿Por qué empezar por ahí para delinear su línea de acción al frente de la ANT? Andrés, ya tenemos acá algo así como 14 días laborables, diría yo, en la Agencia Nacional de Tránsito, y se solicitó un diagnóstico de todas las áreas de la institución, y realmente que al encontrarnos una situación tan desalentadora, tan realmente mal llevada, diría yo, empezamos a recopilar información. Esa información nos condujo evidentemente a verificar que existen actos ilícitos, actos que riñen con la ley todos los días, lamentablemente, y en muchas partes del país, y no hemos dudado un solo minuto en ponerlo a órdenes de las autoridades de control. En este caso, la primera denuncia que presentamos la semana pasada en la Fiscalía, pero Andrés, no puede ser la última tampoco. Esta semana, entre el día de hoy y mañana, vamos a presentar otras más. La semana que viene estaremos, en cambio, presentando solicitudes a la Contraloría General del Estado, porque hay otros hechos que se relacionan con títulos habilitantes, rutas y frecuencias otorgadas, yo diría yo, sin la menor técnica, y eso conduce obviamente a aumentar la siniestralidad, porque ahí están las carreras entre las cooperativas de transporte y más. Entonces, ese es una de nuestros ejes fundamentales, es, por supuesto, limpiar la casa adentro, como bien decía usted hace un momento, por el lado de Fiscalía, pero también brindar un mejor servicio a los usuarios, y en esa situación está justamente enmendar las situaciones
que se estaban llevando mal a través de regulaciones antitécnicas de parte de la ANT, ¿no? Eso es de un lado. Por el otro lado está nuestro trabajo que se enfocará ya en los planes, programas y proyectos que le estaremos comentando en un rato más, pero efectivamente esa es la idea, Andrés. Y en esa misma línea, el rodearse y conformar un equipo que tenga la capacidad técnica y experticia debida para controlar todos estos procesos y que al margen de la investigación que haga la Fiscalía se ejecuten de una manera correcta y en beneficio del ciudadano para atender que estos procesos no sean desviados de la manera como usted los describe han sido en administraciones anteriores. El rodearse de este equipo técnico, digo, y no político, ¿cuánto peso tendrá para lograr ejecutar estos procesos a la par de lo que realiza la Fiscalía? Ese punto es trascendental, Andrés. Lo que usted acaba de decir para mí es fundamental. Si es que el equipo de trabajo no es técnico, las cosas van a tardar 3 o 4 veces más de lo que uno esperaría. En este momento ya hemos adoptado algunas medidas, hemos tomado algunas acciones en varios campos. Hemos empezado ya a trabajar, por ejemplo, con los municipios de Quito y Guayaquil, que son los primeros con los que nos hemos contactado. Ya vendrá Cuenca, Ambato y las demás, para poder trabajar en el tema de la descentralización de servicios, de acercarle los servicios a la ciudadanía. Algo que, discúlpeme Andrés, debían haberlo hecho desde hace varios años. Desde el 2008 la Constitución establece que debe existir esta descentralización y lamentablemente un sistema centralista, absorbente, es el que no le permite salir al país y obviamente concentra recursos que luego son mal utilizados. Eso deriva obviamente en quedarnos con una masa burocrática gigante y disminuir proyectos de inversión, que es lo que la ciudadanía espera de las entidades públicas. Por eso es que la primera acción que vamos a hacer es, por ejemplo, la descentralización de las placas. Y ese es un efecto del equipo técnico, ¿no? Porque usted bien decía, ¿cuál es el impacto del equipo técnico? Pues que se mejoran los tiempos. Estamos dando pasos rapidísimos, es decir, tenemos planes al corto plazo, como el que le estoy mencionando, pero también hay acciones a mediano y largo plazo, como por ejemplo el reemplazo del sistema, que no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Yo decía, bromeando el otro día, yo no puedo tener aquí tampoco a un Cantuña que nos dé arreglando en 20 días lo que no se ha arreglado en muchos años atrás, de tal manera que creo que por ahí va el asunto, ¿no? Bueno, ya ejecutarlo es un gran paso, sin duda, porque la mayor queja del ciudadano ha sido, doctor, el hecho de que estén divorciados estos sistemas, realizando trámites en una dependencia municipal, y esta dependencia municipal justificando su retraso o su no entrega de documentación porque no está alineado al sistema nacional, porque no tiene el poder para manejar ese sistema nacional cuando, bien lo describe, el sistema descentralizado opera de la ley desde el 2008 y el ciudadano sigue siendo el perjudicado. No, es que el sistema de la ANT está interrumpido. No, es que no estamos conectados tal municipio con la ANT. No, es que la placa no está lista porque la ANT no da la autorización. No, es que estos pagos están en la ANT, otros en la CTE, otros en el municipio de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de cualquier ciudad. Entonces, ese sí es una demanda ciudadana que le va a quitar un gran dolor de cabeza, doctor, y esperamos que prospere lo más pronto posible. En esa dirección, ¿qué acción inmediata tomará? Me lo ha descrito, ha tenido conversaciones con el municipio de Guayaquil, pero ¿qué otras acciones se implementarán ya para los próximos días para que esto ocurra? Bueno, estamos ya preparando los términos de referencia para la primera muestra de confianza del gobierno central y de este gobierno del encuentro que se ha llamado así por parte del presidente de la República para poder dar muestras de que hacia eso vamos con el gobierno descentralizado. Los términos de referencia los vamos a tener en la siguiente semana, a más tardar en la que viene, y con esos términos de referencia lo que tenemos que hacer es obviamente empezar a tener talleres, mesas de diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados y efectivamente darles a conocer cuáles son las alternativas que tienen ellos dentro de la contratación, ya sea directa, por gestión directa, o bajo otros modelos asociativos como alianzas estratégicas, consorcios, modalidades de compras corporativas y otros, con los que vamos a poder mejorar ostensiblemente el servicio al ciudadano. Solo para que conozca, Andrés, un tema que es trascendental. Desde el año 2018 no se han entregado placas en varios municipios del país. 2018.
Imagínense usted 4 años en donde la fábrica de placas de la ANT no ha podido tener la capacidad de esa entrega. Tenemos una infinidad de placas por entregar a motos y vehículos, sobre todo en los casos de duplicados y vehículos nuevos también algunos, pero eso significa que lo que no se ha entregado en 4 años tenemos que entregarlo en 2 días o en un día. Esa es la mejora que va a recibir el ciudadano cuando los municipios se hagan cargo de placas. Y Andrés, usted que es muy interesado en la seguridad vial y en la seguridad integral, no nos imaginamos o no dimensionamos el efecto de tener vehículos sin placas o papeles en los parabrisas, que es algo prehistórico que vemos en el día a día en nuestro país. ¿Se imaginan ustedes cuántos delitos de tránsito quedan en la impunidad a causa de que los vehículos anden sin placas? Imagínense ustedes el riesgo para la seguridad vial al tener a una persona que no está apta para conducir circulando en un vehículo sin placas. Y esto es grave realmente, Andrés. Estamos hablando de un tema de seguridad vial. No es la placa un instrumento simplemente para identificar y multarle a un ciudadano. Es un tema de seguridad vial al 100%, por eso es un elemento clave en todas partes del mundo. Pero que se lo entregue o que no se lo entregue ni en 4 años es inconcebible. Eso no vamos a permitir nunca más, Andrés. Esta acción es inmediata. El día de ayer mismo ya suscribimos, por ejemplo, aquí en Quito, una carta de intención con el secretario de Movilidad para que salgamos lo más pronto posible con este tema. De tal manera que 100% centrados en el tema de descentralización, y esta es la primera muestra. Luego iremos con licencias, Andrés, ya cuando la ley de tránsito nueva salga, ahí viene el nuevo reto, que es las licencias para los municipios. Claro, los que estén preparados, porque imagínense que no todos los municipios van a estar preparados logística, operativa, sí, tecnológicamente para aquello, pero hay municipios robustos que sí lo van a hacer y nosotros estamos siempre para dar facilidades y no para generar obstáculos, Andrés. O sea, la Agencia Nacional de Tránsito dará este permiso a solamente los municipios para otorgar la licencia que estén capacitados y debidamente que se garantice la entrega inmediata al usuario cuando así se la demande. Incorpore también esa respuesta, doctor, la digitalización del documento, ¿o seguirá siendo físico? No, la digitalización es muy importante, no solamente de esto, sino de varios trámites. Es una de las políticas que vamos a adoptar, la tecnificación o modernización de la Agencia Nacional de Tránsito y de su tramitología. No nos olvidemos que estamos proponiendo también ya al interior de las direcciones el hecho de simplificar los trámites para las diferentes ramas de la transportación, que son trámites tediosos que toman muchísimo tiempo. Por ponerle un caso, el etiquetado de la carga pesada, Andrés, hay trámites que se demoran 1 año o 2 años para poner una etiqueta, lo grave que es esto, ¿no es cierto? Dejar el chasis de la carga pesada para que luego sea usado indiscriminadamente. Esos trámites no pueden durar 2 años, Andrés, eso es algo que realmente nos pone, yo digo, ¿en qué momento el país se detuvo y no avanzó, no? ¿En qué momento acabaron con una institución para que obviamente se estén concentrando únicamente en repartir cupos, frecuencias, títulos y nos hayamos olvidado de la seguridad vial, que es el eje trascendental, y obviamente una entidad que facilite la vida a la ciudadanía y le dé mejores servicios, ¿no? Hacia allá hay que ir. Adoptamos medidas ya importantes últimamente, Andrés, directos relacionados con el tema de licencias, usted conoce, más allá de haber ampliado el tema hasta el 31 de diciembre para que obviamente saquemos de esa aglomeración de gente que estaba fuera de la agencia y que podía poner hasta en riesgo a la salud y la vida por causa del COVID, inmediatamente ampliamos los horarios, inmediatamente pusimos más digitadores. Y ¿sabe qué, Andrés? Le tengo que decir algo que fue lamentable. Cuando nosotros llegamos a la Agencia Nacional de Tránsito, nos encontramos con bodegas casi vacías, nos encontramos con bodegas con especies que nos servían para 1 o 2 semanas más. Es decir, 0 planificación, como dicen en clase, 0/20 en planificación, Andrés. Así encontramos esto. Nos obligó a declarar la emergencia. Mire, llevamos apenas, como le decía, 14, 15 días laborables en esta entidad y tuvimos que declarar la emergencia. Inmediatamente suscribimos un contrato con el IGM por $350,000, antes igualándonos deudas de hace 2 años atrás, obviamente con el IGM, ¿no? Y lógicamente con todo esto ya tenemos este rato una bodega abastecida de especies hasta fin de año. ¿Qué va a pasar con esta sola medida que le estoy comentando, Andrés? Que cuando el plan de vacunación empiece a avanzar los siguientes días a paso acelerado con la llegada de más vacunas, vamos a disminuir frecuencias de turnos y nos vamos a igualar hasta fin de año con todo.
Entonces empezamos a tener ya una visión y una planificación dentro de la ANT y no solamente a pensar en el tema de títulos, cupos, frecuencias que tanto daño, insisto, Andrés, por haber dado indiscriminadamente, yo le diría, ni siquiera ilegalmente, sino antitécnicamente, es lo que sucedió. Este rato vamos nosotros a concentrarnos en los otros ejes que son de mucho interés para el ciudadano, como son sus títulos habilitantes, licencia, matrícula, placas, que son asuntos indispensables para la seguridad vial, y obviamente a las puertas de una nueva ley que ya tendremos. Andrés, le pediré a usted mismo el espacio para comparecer en su programa y con los televidentes. Con gusto. Y poder comentar sobre las bondades de esa ley. Doctor, brevemente por el tema de vacunación, una de las condiciones de los transportistas en las mesas que se han instalado con el gobierno ha sido que inicie con ellos el proceso de vacunación. ¿Cómo han incorporado esta condición dentro del proceso de vacunación o estarán también los transportistas dentro del macrogrupo a nivel nacional con el programa establecido por el Ministerio de Salud? Bueno, no de ahora, Andrés, ha sido el criterio de quien le habla, que no solamente el chofer de un transporte público está mayormente expuesto al COVID por la cantidad de ciudadanos que frecuentan una unidad. Las personas que trabajan en ventanilla, en bancos, aquí mismo en los centros de licencias, matriculación, son gente que está mucho más susceptible a contraer el virus, pues. Y no es yo creería que no es una dádiva ni un regalo a la transportación, ni mucho menos, sino que es una necesidad. El transporte público es un sector estratégico, traslada decenas, miles de personas a diario. Y en esa necesidad es evidente que dentro de la mesa de trabajo está la vacunación para la transportación a partir del 11 de julio. De hecho, ya es un tema que no le corresponde a la ANT, pero estoy para transmitirle porque soy parte de la mesa como un organismo técnico. El Ministerio de Salud se ha comprometido en aquello y me alegro sin duda alguna. Yo pienso que en este país se han generado, claro, los primeros casos de vacunación fueron desastrosos, Andrés, las vacunaciones VIP, las cosas por el estilo. Pero fíjense, a ratos eso ha creado un estigma y un tabú en la sociedad que hay que romperlo. Hoy en día estamos en una sociedad de solidaridad, una sociedad que tiene que pensar en absolutamente todos. Yo digo, la transportación, la gente que trabaja en ventanilla, atención al público, atención al usuario de diferentes entidades públicas y privadas, tiene que vacunarse porque eso mejora la vida de nosotros mismos, los servicios, la atención y más. Así que conscientes de aquello, esperemos de que se cumpla eso y sin duda alguna el plan de vacunación ayudará para mostrarles mejores servicios, Andrés. Uno de los ejes claves, doctor, relacionados a la seguridad vial son los sistemas de revisión vehicular, los centros de revisión vehicular a nivel nacional, que aún quedan unos cuantos, pocos por suerte, que se realizan al ojo, como se lo hacía años atrás, y eso sigue poniendo en riesgo la seguridad de los conductores y del sistema vehicular a nivel nacional. ¿Cómo evitar que estos centros de revisión continúen bajo ese esquema técnico y que ya los municipios, como lo dispone la ley, sean los encargados de realizar este control vehicular? El proceso de revisión técnica de vehicular, más allá de ser, porque hay gente que cree que es únicamente un requisito para poder pasar la matriculación, es indispensable no solo para la seguridad vial, sino para el cuidado del medio ambiente, obviamente por el control de emisiones de CO2 hacia la atmósfera, ¿no es cierto? Siendo así, es inconcebible que todavía en este país no tengamos centros de revisión vehicular como tienen en otras partes del mundo. Si usted va a Estados Unidos, Andrés, va a encontrar que no existen centros de revisión técnica vehicular, sino existen cientos y decenas de talleres a nivel nacional que le permiten hacer revisión técnica todos los años y de forma obligatoria a los ciudadanos. La nueva ley de tránsito trae soluciones al problema de la revisión visual y le voy a adelantar un poco de qué es lo que viene con la nueva ley. Al momento, lógicamente, todos los municipios tienen la obligación, porque es su competencia municipal el tener centros de revisión. Pero evidentemente, si vamos a cantones chiquitos, Juján, vamos a Ventanas, Naranjal, para ponerle un caso, no tienen presupuesto para incorporar centros de revisión técnica vehicular y muy probablemente no lo vayan a tener por mucho tiempo porque los municipios pequeños tienen un grave problema de liquidez. Pero sí para generar mancomunidades, ¿no? Entre otros cantones para hacer un centro de revisión. Exacto, okay. Centros con mancomunidad. Ahora, las experiencias de mancomunidad no son necesariamente las mejores en el país. La mancomunidad del norte está por desaparecer en los próximos días porque lamentablemente las coyunturas nacionales giran en torno a asuntos incluso políticos
y a los alcaldes les cuesta incluso tener un proceso de mancomunidad o consorcio, que es lo que le permite el COTAD a cada una de los gobiernos autónomos descentralizados. La ley indica que cuando el municipio no ha podido, por presupuesto, tener su propio centro, cuando no ha podido mancomunarse o consorciarse con otros municipios aledaños, y cuando el parque automotor no le permita tener un modelo asociativo público-privado, porque evidentemente a un privado con un parque de 1.000 vehículos, 2.000 vehículos, no le va a interesar invertir en un cantón, la posibilidad que prevé la ley es que se puedan abrir homologación de talleres especializados que cuenten con, obviamente, que cumplan con una normativa técnica, requisitos mínimos, que tengan una línea de revisión con luxómetros, los opacímetros y otros tipos de equipos, y que cumpliendo con eso se los pueda acreditar a nivel nacional. Entonces, la revisión visual tiene que finalizar, la revisión visual pone en riesgo a la vida de la gente. Imagínense ustedes que una familia salga con llantas lisas, sin plumas, sin faros, y que eso le pueda costar la vida a la gente. Y digo por 3 elementos que son básicos dentro de una revisión técnica vehicular, pero son muchos otros que usted conoce, Andrés, el mismo sistema de frenos, el tema de la opacidad por temas de medio ambiente y otros que son indispensables para la vida de los ciudadanos. Eso se va a corregir con la nueva ley, haremos los esfuerzos para contar con una metodología técnica nacional. La ANT será quien haga de las directrices para poder homologar talleres. No todos los talleres van a estar, cuidado, se malentienda esto, Andrés, tienen que ser talleres que cuenten con toda la tecnología y que puedan prestar esta tecnología nacional. Y vamos asumiendo lo que sucede en otros países, Europa, Estados Unidos, ya funcionan de esa manera, Andrés, hace muchos años atrás. Doctor Castro, le agradecemos por haber dedicado este tiempo en Max TV, en nuestro programa Mira al Frente, una actitud de vida, y hablar de estos proyectos que esperamos en beneficio de los ciudadanos se cumplan, se ejecuten y se cumplan. Estaremos, como muchos espero, vigilantes a que este nuevo cambio se plantee y se realice, que sea visible en beneficio de los ciudadanos. Que le vaya muy bien, doctor, y gracias nuevamente. Gracias, Andrés, un placer y esperamos estar la próxima vez también conversando sobre los temas de la nueva ley. Con mucho gusto. Y un buen día y una buena tarde o una buena noche, según el horario que nos vean, para todos. Hasta una próxima, que estén muy bien.